Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a el primer programa de muchos, esperando en el Señor, llamado Bosquejo Magistral. ¿Qué queremos? Queremos pues desarrollar un tema, desarrollar alguna palabra y luego pues que usted enriquezca el programa, que usted sea el que complemente el programa con sus preguntas y consultas. Usted puede, anote por favor el número de teléfono para que nos escriba a través del WhatsApp al 9808-0405 o puede también hacerlo a través del chat de las redes por el Facebook o por el YouTube. Estamos muy contentos y pues le dedicamos con estos muchachos extraordinarios que Dios ha levantado en este lugar, este programa para que pues llevemos luz a su hogar y queremos pues contestar y ser pues portadores de buenas nuevas. Saludos también a todos los hermanos que nos verán en Nesteca ya más tarde. Así que hermanos, permítanme leerle unos anuncios. Hoy es martes, miércoles y mañana jueves tenemos la intercesión a las 6:30 aquí en el templo y por las redes también. El viernes 29 tenemos culto familiar a las 6:30, también aquí y por las redes también. El sábado se reúne el equipo de servidores a las 5 de la tarde, los del y el domingo, hermanos, tenemos que es 31 de enero todavía, a las 9 de la mañana tenemos la reunión presencial, virtual, y luego a las 12 pues solamente por las redes. Que el Señor nos ayude, hermanos, esta nueva dimensión de tu programa Bosquejo Magistral. ¿Qué queremos enseñar? Recuerda, hermano, que el libro de Efesios dice que el último ministerio que sale ahí es el del maestro, y realmente que a mí me encanta enseñar y esa es la gracia que Dios ha puesto acá. Y pues vamos a meternos al tema. Fíjense, hermanos, que ahí va a aparecer la pizarra donde necesito yo explicarle algo. Fíjese usted que cuando Adán cae, Adán, usted bien sabe que fue la serpiente que le engañó, fue la serpiente que engañó a Adán. Ahí está la serpiente, hermanos, que le engaña a Eva. Esa serpiente, hermanos, usted bien sabe que esa serpiente provocó una caída. Esa serpiente hizo que aquella mujer, ¿verdad? Fue la primera engañada. Y esta es la Eva, ¿no? Fue engañada. Ese problema, hermanos, suscitó en una situación tremenda para la raza adámica, porque hay una caída y cae toda la raza. Hay una caída de la raza. Entonces, hermanos, desde ese momento, si nosotros revisamos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, vemos cómo el Señor, dando el juicio, el veredicto de lo que había sucedido, cómo esa mujer comió y le dio el fruto a su esposo, Él le dice a las dos representantes que habían ahí estaba la serpiente y ahí estaba Adán y Eva, y le dice en el versículo Génesis 3, por cuanto le dice, versículo 15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, como viendo la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, va a haber siempre una pugna, va a haber un pleito. Hermanos, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces, como diciendo, uno, si regreso a la pizarrita otra vez, el objetivo de uno, desde ese inicio de esa batalla que quedó profetizada, uno va a tratar de herirle la forma de caminar. Y ella lo que tiene que hacer, o la simiente que ella tiene que hacer, es herirle la cabeza, herirle la forma de pensar, herirle la dirección, el gobierno a la serpiente. Pero a nosotros nos van a querer afectar nuestra manera de caminar. Ahora entiendo, hermano, por qué Juan el Bautista dijo,
he ahí el Cordero al cual, ¿verdad? Él quitará el pecado del mundo, pero antes dice, yo no soy ni digno de desatar ninguna de las correas de su calzado, como diciendo el evangelio que él trae es más que suficiente para que la raza caída camine y logre la victoria. A eso se está refiriendo cuando dice Juan eso. Entonces, hermano, fíjese que desde ese momento comienza una batalla, hermano. Comienza una batalla extraordinaria entre la raza, entre razas. La raza puede ser que esté hablando cosas como sobrenaturales, ¿verdad? O de una película de que todos son humanos, pero hay dos razas ahí, hay dos razas. Una raza que es la descendencia de la serpiente y otra raza que es la descendencia de Adán. Hermano, por eso, hermanos, la batalla que tiene el Señor Jesús contra Judas en la mesa del Señor es una manifestación de esa batalla extraordinaria, hermanos, extraordinaria. Por eso dice ahí que la serpiente se le mete a Judas y dice la escritura en el Salmo 23, tú aderezas mesa delante de mis enemigos, y eso es lo que sucedió ahí. Ahí estaba la lucha, hermanos, entre los dos representantes, entre los dos genealogías, entre las dos simientes que habían ahí. Fíjense, hermanos, que por eso ahora entiendo, hermanos, que esa lucha la vio el Señor Jesús a través de Pedro, hermano, cuando le dice, apártate de mí, Satanás. Al Señor Jesús se le manifestó esa representante de esa simiente, hermanos, que quería doblegarla, ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque la raza íbamos a combatir y estamos a punto de esa batalla que sea más fuerte, hermanos. Pero fíjense que yo regreso a la pantallita de nuevo y yo ahí coloqué ahí tres tipos de figuras ahí abajo. ¿Por qué? Porque Dios esa profecía la recoge y le dice a Abraham, mira, le dice, por cuanto tú me hiciste caso, yo te voy a levantar una simiente como el polvo de la tierra. Te voy a levantar una simiente como la arena del mar. Y te voy a levantar una simiente como las estrellas del cielo. Y realmente, hermanos, eso es interesantísimo porque más o menos, o en una figura, este es más o menos el lugar atrio. Este es el lugar atrio, este es el lugar santo y el lugar santísimo. Fíjense, hermanos, que las tres descendencias, hermanos, son buenas. Son tres figuras. Para mí, hermanos, son tres procesos. Son tres procesos en el cual, hermanitos, usted cuando conoce a Jesucristo, tiene que saltar de aquí a aquí y luego tiene que evolucionar de aquí a acá. ¿Por qué? Porque ¿qué nos indica el polvo de la tierra? Fíjese que de esa palabrita, de esa es el tipo de simiente de personas que la culebra, que Dios la reprenda, se iba a alimentar. Y eso para mí me habla de formación. Gente que le hace falta formación. Ahí comenzamos, hermano, porque realmente que somos como polvo, somos como tierra. Realmente, ¿qué es lo que significa? Significa debilidad. Significa que nosotros somos débiles, completamente débiles. Por eso, hermano, Dios escogió lo débil y menospreciado. De eso escogió Dios. Ese es nuestro origen, hermano, de que somos polvo. De ahí venimos de haber sido alimento, hermano, de la serpiente. Pero después de ahí tenemos que evolucionar, eso así lo veo yo, a ser como la arena del mar. Sin embargo, hermanos, la arena del mar también tiene su enemigo. Hermanos, regreso, ¿verdad? El enemigo de es que va a ser el alimento de la serpiente. Es lo que el Señor nos está diciendo de la serpiente. Pero la arena, cuando usted va a ver el libro de Revelaciones, dice que la bestia puso su pie, el dragón puso su pie sobre la arena, la pisoteó completamente. Pero ese es un pleito que hay en el último tiempo. Pero si yo me voy a la palabrita arena, cuando usted va al origen, significa que debe haber como una especie de paciencia, era como tener esperanza. Eso significa de gente que espera, que es paciente. Entonces, por eso, hermanos, nosotros debemos de ser esa generación
que debemos de esperar en sus promesas, debemos de ser pacientes, debemos de ser prudentes. Ese es el origen de la palabra arena, pero también tiene su pleito con el dragón. También tiene su pleito, también tiene su batalla contra el dragón. Pero también el Señor dice, o eso así lo veo yo, que nosotros como arena debemos de evolucionar a ser estrellas. Ahora entiendo por qué Abraham en Génesis 15, el Señor dice, sal afuera de tu tienda, mira el cielo y le dice, ¿qué ves arriba? ¿Puedes contar el número de las estrellas? Y le dice, así como ese número de estrellas, así será tu descendencia. Y dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahí? Porque las estrellas, cuando usted va a ver ahí la palabra estrella, verá, son príncipes, son sacerdotes. Está hablando de ángeles, está hablando de ministros, está hablando de sacerdotes. Está hablando de sacerdotes. Entonces, cuando Abraham dijo, bueno, las primeras dos simientes sí tienen que evolucionar aquí, pero me gusta mucho el final. Me encanta el final de la descendencia de lo que va a ser el Señor. ¿De dónde saco que son ministros? Porque son los que el Señor envía a la tierra, son como llamas de fuego, eso es lo que es una estrella. Hermano, el libro de Job, capítulo 38, dice que las estrellas alababan al Señor cuando edificaba el mundo. Y dice el Señor Jesucristo en el libro de Revelaciones, capítulo 3, que el misterio de las estrellas son los ángeles. Entonces, cuando ve eso, Abraham dice, me gusta el final de mi descendencia, es terminar ser como príncipes. Cuando usted va a ver esa palabrita estrella, significa príncipes. Entonces le dice, quiere decir que nuestra generación debe de pasar de ser débiles, de ser pacientes, a ser sacerdotes, a ser ministros del altar, a ser nación santa. Entonces, ese es como un proceso en el cual de las tres genealogías, de las tres formas de simiente o la evolución de esa descendencia que le dice el Señor a Abraham. Mira, estas son tres tipos, como el polvo de la tierra, como la arena del mar y como las estrellas en el cielo. Quiere decir, ¿a dónde están las estrellas? En lo más alto. ¿Qué hacen las estrellas? Iluminan. Eso es lo que hacen las estrellas, iluminan. Esa es como la parte más alta en el crecimiento y en el desarrollo de un cristiano, llegar a ese nivel de ser estrella, de ser alguien que sea portadora de luz, de ser alguien que le gusten las cosas sacerdotales, que le gusten las cosas santas, que le gusten las cosas espirituales. Entonces, este primer bosquejo que le traigo el día de hoy eran las tres simientes de Abraham. Rapidito, tres simientes de Abraham. Le coloco aquí sin H, porque después podemos ponerle la H, pero las tres simientes de Abraham. Todos debemos de avanzar, de ser gente débil a ser gente con paciencia, con esperanza. Y luego debemos de avanzar a ser personas que iluminen. Por eso el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Y dice que la lámpara no se puede colocar debajo de la cama, debajo de la almohada, tiene que colocarse sobre el candelero, en la parte más alta para que ilumine toda la casa. Esa es la parte más alta. Por eso nosotros ocupamos el aceite del Espíritu Santo para poder iluminar. Ese es nuestro gol. Ahí, hermanos, ahí completamente tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque también ahí vamos a tener que tener cuidado, hermanos, del problema, porque ahí tenemos también un enemigo. Porque le conté que es una pugna entre las dos generaciones, entre las dos simientes, la simiente de la culebra y la simiente de Abraham. Y ahí nosotros estamos metidos porque Cristo es hijo de Abraham y es hijo de David, y a nosotros ahí nos meten. Entonces, hermanito, fíjese que ahí dice que la cola del dragón se trajo la tercera parte de las estrellas. ¿Quién trajo eso? El dragón. La cola. ¿Qué es la cola? El engaño. El engaño. Entonces, hermanitos, nosotros como personas que estamos llegando al final de toda esta situación, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado del engaño. Del engaño. Porque la cola es el engaño. La cola es el engaño. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos ministros engañados? Porque inclusive, hermanos, nuestros enemigos se visten de luz.
se visten de luz. Entonces, en el último tiempo, el engaño, hermanos, es tremendo. Cómo ha salido el error, el engaño. Por eso la primera clase de escatología que les da el Señor Jesús a sus discípulos, ahí usted lo puede ver en el libro de Mateo capítulo 24. Tened cuidado que nadie os engañe, que nadie os engañe, porque ese es el enemigo. Entonces, el enemigo, ¿verdad?, es alimentar el pecado aquí. De esto resumiendo, porque hay que contestar preguntas. El enemigo de esa primera simiente, esa primera evolución como nos encuentra el Señor, es ya no seguir alimentando la serpiente, hermano, ya no seguir alimentando el pecado, el engaño, el pecado. Por eso Pablo le decía a los corintios: temo que ustedes sean engañados con astucia con que engañaron a Eva. Luego, hermano, nosotros tenemos que evolucionar a ser la arena, como la arena del mar. Que entonces tenemos que tener paciencia, ser prudentes y esperar en las promesas, hermano, porque la mente que las promesas del Señor son sí y amén. Y luego nosotros tenemos que evolucionar a ser estrellas, pero ahí también se manifiesta también el pleito, hermano, esa batalla que es el engaño. Tenemos que cuidarnos del engaño, porque el engaño tiene muchas formas, hermano, muchas formas. Entonces, hermanito, habiendo llevado a este primer bosquejo, donde aquí le resumí un montón de versículos, hermano, pero se lo doy condensado en unos pocos minutos. Yo necesito que usted comience a hacernos las preguntas, que usted comience en base a esto o otra duda que usted necesite hacer sobre las Escrituras, y nosotros, pues, con la ayuda del Señor y con mucho temblor, porque aquí todos estamos temblando, hermanos, nos haga sus consultas. Entonces, comandante coronel Ariel, háganos las preguntas si hay, por favor. Bendiciones. La primera pregunta dice: ¿me puedes explicar el verso donde dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza? Abraham creyó esperanza contra esperanza. Ok. Lo que se está sucediendo ahí, hermanos, es que Abraham es el padre de la fe. Y él, hermanos, él tenía una esperanza que Dios se la había dado a través de la fe. Y era que de una descendencia de él iba a ser una gran nación. Pero él tenía una contraesperanza, la contraesperanza que la parte humana se opone muchas veces a la voluntad de Dios. Por ejemplo, él creía que su descendencia iba a ser el siervo nacido en casa, Eliezer. Luego él creyó, le dijo al Señor que iba a ser su hijo, el hijo de Agar, Ismael. Hasta que el Señor le dice, no, le dice, va a ser uno que salga de tus lomos. Y más adelante como que le alega a Dios, pero ¿qué me darás si ya estoy muy viejo y mi señora ya paró de su proceso hormonal para ser una mujer fecunda? ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, esa lucha que tenía él, esa lucha que tenían ellos, ¿verdad? Por eso a veces ellos se ríen. Sara se rió, usted lo puede ver en Génesis, ¿verdad? En el capítulo 18, cómo ella se ríe. Era porque había una contraesperanza, había algo que se oponía. Y esa es una lucha, hermanos, que todos lo tenemos. Todos lo tenemos, hermano. Hay una oposición. Uno dice, ¿cómo voy a terminar el proyecto? ¿Cómo voy a terminar la universidad? ¿Cómo voy a alimentar 4 hijos? Porque siempre hay una contraesperanza. Pero siempre Dios, a través de su Santo Espíritu, su palabra, su ministración, siempre nos va a mantener esa esperanza viva. Siempre. Entonces, a eso se refiere, esperanza contra esperanza. Pero ese problema que tiene Abraham, todos lo tenemos aquí, hermano. Todos lo tenemos. Todo, Dios dijo una cosa y tu carne va a decir otra, tu humanidad va a decir otra. Mire, hablando, y no me quiero salir del tema, la contraesperanza de Moisés fue que él lo que quería era ser libertador siendo joven, pero el Señor lo manda 40 años al desierto. Esa era otra contraesperanza. Ya regresó de 80 años a liberar a su pueblo. Entonces, la contraesperanza de Abraham, ¿cuál era? Regreso, era su edad, su cansancio. Era la edad también de su esposa, ya biológicamente no se podía. Entonces todo eso, cuando vieron sus cuerpos como muertos, dice la Biblia, ya que se estaban venciendo, ellos dijeron, ¿cómo va a ser posible esto? Entonces, esa es la contraesperanza. Por eso, hermanos, nosotros que debemos de confiar es en la palabra del Señor. Si Dios te dio una palabra, créela. Si Dios te la dio, no dudes. Mire, la contraesperanza de Pedro fue de que él comenzó a ver los vientos y las olas. Y el Señor le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si ya le había dado la palabra era, ven, esa era la palabra del Señor. Entonces todos tenemos eso. Todos tenemos esas situaciones
contrarias, hermano. Edad, descendencia, recursos literales, donde se oponen a lo que Dios ha dicho completamente. Mire, no me quiero expandir mucho porque tenemos algunas preguntas, creo yo. Cuando el Señor me confirmó que era quien como agua que tenía que venir, ¿sabe qué fue lo primero que me vino a mí? No hay profeta en su tierra. Esa fue mi contraesperanza. No hay profeta en su tierra. ¿Cómo vas a ser pastor en tu propia tierra? Esa fue mi contraesperanza. Y por años fue, y posiblemente a veces cuando me vengo aquí abajo, digo, si es que no va a haber profeta en su tierra. ¿Verdad? Entonces, son contraesperanzas, las coloca tu carne, las coloca tu alma. Espero haberte contestado. A ver. Tenemos otra, dice, soy un joven de 25 años, estoy trabajando y siento que necesito vivir en mi propio apartamento, porque en mi casa hay muchos problemas. ¿Estaría correcto salir de mi casa si no me he casado? No, no es incorrecto. Yo salí de mi casa a los 19 a estudiar a San Pedro Sula y allá me fueron ¿verdad? Me llevaron a un lugar a casarme y yo no a cuidarme, perdón, y yo no me había casado, ¿verdad? Así que solamente ten cuidado, ¿verdad? Que no vaya a ser de que saliendo de tu casa, ¿verdad? Teniendo ya la puerta abierta, tú vayas a caer en un desorden y ocupar el apartamento para otras cosas, ¿verdad? Habla con tus papás y dile, yo ya tengo 25 años, espero que así sea tu caso, ¿verdad? Ya gano, ya me puedo mantener yo solo, ya puedo mantener mi apartamento, ya puedo comprar mis cosas. Yo creo que te va a ir bien porque vas a ir madurando, me parece que está bien, ya tienes 25 años. Cosa fuera que tuvieras 15, pero tienes 25 años. Más si ya tienes tu carrera a punto de terminarla, ya ganas y puedes mantenerte tú solo, yo creo que sí, yo creo que sí. Puedes hacerlo siempre, consúltalo con el Señor. Yo creo que toda cosa que hagamos nosotros los cristianos debemos de consultarlo con el Señor. Y cuídate y hable con sus papás, papito, ¿verdad? Dice otra pregunta, ¿es falta de sujeción lo que hizo Sara al pedirle a Abraham que sacara a Agar y a su hijo? No, no, porque si tú te fijas más abajo, eh, eh, el Señor estaba respaldando a la decisión de Sara. Le dice, si quiere busquémoslo aquí, vamos a buscarlo. Véngase conmigo, por favor, a Génesis, vamos a buscarlo. Génesis capítulo, vamos a buscar el capítulo, acá está. Que Sara y Agar, vamos a ver. Aquí es cuando se la concede, en el capítulo 16. Vamos a ver dónde está eso. Acá está, dice la escritura. Dice que el Señor miraba, el niño molestaba a Isaac. El niño comenzó a molestar a Isaac. Y entonces, véngase Génesis 21, el niño creció y fue destetado y Abraham hizo un gran banquete el día que fue destetado. Y Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, le había dado a luz, Génesis 21, 9, a Abraham burlándose de su hijo Isaac y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Realmente lo que ella hizo fue que alineó el plan de Dios a lo que ella quería. Entonces dice ahí en el versículo 11 que Abraham se angustió, porque realmente así fue. Si usted se fija, Dios lo que quería era mantener las dos descendencias separadas y así fue. Cuando muere Abraham, antes de que muriera, manda lejos a Ismael por esto mismo, porque era perseguidor del ungido, era perseguidor de la descendencia. Vuelvo al tema, era una oposición que iba a tener contra la descendencia, pero mire lo que dice aquí más. Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención todo lo que Sara le diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces sí, estaba bien Sara, no fue una falta, más bien Dios respaldó eso, realmente, porque imagínense tener dos hogares,
se puede imaginar, estaba como Puncharelo, ¿verdad? Con las dos en el mismo hogar. No, los mejores separaditos mejor. Ya que cayeron los dos, Abraham y Sara, el fruto de esa caída mejor separar. Me refiero a la caída es que los dos cayeron en permitir que Agar tuviera un hijo. Esa fue una caída de Abraham. Mejor separados. Y Dios respaldó esa. Lo respaldó. A ver. Dice, Dios le bendiga, pastor. Mi consulta es, ¿murieron María y José, ya que no relata el tipo de muerte de ellos en el Nuevo Testamento? Pues sí, no relata, ¿no? No relata. Hay momentos en el Evangelio donde solo está María viva. Se asume de que José había muerto. Se asume que José había muerto. Y realmente no dice en el Nuevo Testamento qué pasó con ella, ¿verdad? No narra, por lo menos en la Biblia que yo tengo, ¿verdad? No narra cuando ella muere, pero realmente que las últimas palabras que le dice el Señor a María es, madre, ahí tu hijo, y a Juan le dice, hijo, y ahí tu madre, pero no narra, se entiende de que mueren, se entiende que mueren, ¿verdad? Porque aunque no especifica tanto, realmente que el Evangelio se centra todo en el trabajo extraordinario al principio de María y José, cómo traen al niño, ¿verdad? Lo cuidan, pero luego todo se centra, se enfoca en él, en el Señor Jesucristo, como así debe de ser, en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ok. Dice otra pregunta, ¿puedo servir al Señor si no me he casado? Yo sí me quiero ordenar, pero mi pareja no quiere saber nada de matrimonio. Pues asumo por el tipo de pregunta de que él no es cristiano, entonces asumiría que él no es cristiano, no quiere casarse, no quiere ordenarse. Realmente que cuando Dios nos llama a la luz, nos llama a un cambio de vida, pero si la salvación le llegó a ella y a él no, pues yo creo que sí puede servir, claro que sí. Claro que sí puede servir. ¿Por qué le vamos a quitar esa bendición de servir? Que yo creo que no es otro caso fuera donde los dos, Ariel, donde los dos estén llegando a la iglesia, estén integrados y de repente llegaron así y sacan corderitos, pero ahora hay que casarse. Es que mire que estamos esperando que el ángel y todo aquello que sucede, pero si ya tenés 2, 3 hijos, pero se entiende que los dos son cristianos porque los dos vienen, porque los dos aquí se congregan, dan frutos, ¿verdad? Entonces ahí sí yo creo que hay que decirle, miren, mejor ordénense primero, pero por el tipo de pregunta me parece que ese muchacho no se congrega, que él no quiere. Verá, me parece que él no está con, verá, no es cristiano todavía, no ha nacido de nuevo. Entonces ahí tiene que soportarlo, pero usted sí puede servir. Si es así, si no, pues hablemos. Hice otra pregunta, mis hijos no me obedecen en casa, pero sí quieren servir en la iglesia desde temprano. ¿Cómo puedo hacer para que ellos en la casa puedan ser igual? Wow, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que en la casa de Dios sean luz. Bueno, bonito entre comillas, y en la casa tinieblas. Hace poco me habló una mamá y me decía, pastor, mi hijo viera en la iglesia, yo lo veo cómo es de decidido, cómo es de dedicado, pero aquí en la casa viera, me dice cómo se enoja, cómo me grita, cómo desobedece. Yo creo que para eso nos llevan a la iglesia, para venir a tomar la luz de aquí y llevarla a la casa. Si usted se fija en el templo de Moisés, llegaban al lugar de reunión, miraban la luz y todo eso lo debían de llevar a la casa, completamente llevarlo a la casa. Me parece que hable con ellos y si tienen algún grado de honor, pues hable con el diácono, hable con la ayuda pastoral, la diaconisa y dígale, mira, ayúdeme con mi hijo. Y dígale, miren, tanto es honrar a Dios, servir en la casa de Dios, como servir a sus padres, porque honra a padre y madre. Y ese es un mandamiento que trae promesa, es un mandamiento que trae multiplicación, que trae bendición, que trae sanidad. Entonces, está como que las obras incompletas, ¿verdad? Luz en la casa de Dios y en la casa de donde provienen, no, ¿verdad? Entonces, hay que hablar con él y explicarle que tiene que ser completo, servir tanto en la casa de Dios como servir bien en la casa. Y así como honra al pastor, honra al Padre que está en los cielos, tienen que honrar al Padre literal.
Tienen que honrarlo. Y me parece a mí que hay que leer el mandamiento. Usted vaya, búsquelo ahí en Deuteronomio capítulo 6, si no me equivoco. Ahí está donde dice, honrarás a padre y madre. Y una de esas cosas es obedecer en casa. Háblele de todos aquellos que fueron calidad en su casa. Mire, Jacob dice en la escritura, a Jacob amé, a Esaú aborrecía. ¿Dónde andaba Jacob? Entre las tiendas. Él sabía lo que su mamá cocinaba, lo que su papá quería, él entendía todo. Entonces Dios se fijó en la conducta de él en casa completamente. El Señor Jesús dice que estuvo sujeto. A los 12 años, dice, estuvo sujeto con ellos hasta que él comienza su ministerio a los 30 años. 18 años estuvo sujeto. Entonces le va bien, le fue bien. Entonces yo no he visto uno que le haya ido bien y en su casa fue un desobediente, fue un desordenado y nunca quiso hacer nada. Todo lo que yo veo, hasta mire, comenzando por Saúl persiguiendo las burras de su papá, después siguiendo por David. ¿Cómo lo conocían? Porque era el que le cuidaba las ovejas a su papá. Entonces eran obedientes en casa. Inclusive hasta cuando había fiesta y visitas de profeta, David estaba cuidándole el rebaño a su papá. Era fiel servidor de su casa. Entonces yo creo que las cosas hay que comenzarlas por el principio. El principio es estar en casa. El principio es estar en casa. Ser luz en la iglesia, perdóneme, es fácil. Perdóneme, es fácil, pero hay que hacer luz en la casa. Hay que hacer luz en la casa. Entonces hay que hablar con él y decirle, tienes que equilibrarte, estás desubicado, ilumina en la iglesia, ilumina aquí también en la casa. Hable con él y apóyense en las autoridades que lo cubren a él en la iglesia. A ver. Nos dio un mensaje, dice, bendiciones, el ser lleno del Espíritu Santo solo es hablar en lenguas. El ser lleno del Espíritu Santo no solamente es hablar en lenguas. Es profetizar, es soñar sueños, ver visiones y entre esas cosas orar en el Espíritu, alabar, es una manifestación. El ser lleno del Espíritu no solamente es una manifestación, no, es un estilo de vida. Porque dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, abrió sus labios y salió a la multitud y predicó y se tiró un mensajazo que convirtió a 5,000. Entonces, lleno del Espíritu Santo no solamente es la manifestación pública que hay en un culto cuando se habla en lenguas. Sí, eso es lindo, eso es importantísimo. Pero debe de venir la otra parte, lleno del Espíritu Santo. Entonces, creo que hay 7 veces donde dice que el Espíritu Santo llenó. Vamos a buscarlo. El Espíritu Santo. Lucas, por ejemplo, ¿verdad? Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo. Usted nunca lo vio a él profetizar, hermano, y profetizó. ¿Verdad? El padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y él sí profetizó. ¿Verdad? Luego, ¿verdad? Esteban, hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Completamente. Dice que fue lleno del Espíritu Santo y mire, ¿sabe cómo se sabe si está lleno del Espíritu Santo? Dice que a Esteban le tiraban las piedras para matarlo, lo estaban matando y él no sintió dolor, estaba alabando al Señor. Quiere decir que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos están tirando, nos están oponiendo, nos están tirando a matar por las redes, por todos lados, y lo que vamos a estar haciendo, dándole gloria al Señor, no vamos a sentir el dolor. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Ananías dice que oró por Pablo y fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo e inmediatamente, dice aquí en Hechos 9:17, aparece, fue lleno del Espíritu Santo y al instante, dice, cayeron de sus ojos como unas escamas, recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Entonces, el que es lleno del Espíritu recobra la visión en su familia, recobra la visión en el ministerio, recobra la visión porque está lleno del Espíritu Santo, dice que fue bautizado. Entonces, sigue el proceso. Ya había aceptado al Señor, ahora sigue el proceso, el otro nacimiento, el nacimiento del agua, porque es lleno del Espíritu Santo. Usted busca en la Biblia lleno del Espíritu Santo y va a entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó con las personas que eran llenas del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice, porque era un hombre bueno y era lleno del Espíritu Santo y fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, están hablando de Bernabé, que se le agregó mucha gente. Entonces Bernabé es hijo de la profecía.
Entonces hay varios en la Biblia donde nos dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Fíjense, hermano, fíjense que en Hechos 13 aparece otra llenura del Espíritu Santo. Pero Elimás el mago, Hechos 13:8, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar la fe del procónsul. Entonces Saulo, estamos hablando de la simiente, ¿verdad? Hay un pleito entre un falso profeta y Pablo, un siervo de Dios legítimo. ¿Cómo se le opuso? Lleno del Espíritu Santo, llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Le dijo, tú hijo del diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que para enfrentarse al enemigo hay que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Tú hijo del diablo lo pudo discernir. Pudo discernir a las personas solo lleno del Espíritu Santo. No es por sospecha, hermanos, es por pura discernimiento del Espíritu Santo. Entonces, que está lleno de todo engaño y fraude, ¿verdad? Entonces dice, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. El que es lleno del Espíritu Santo va a poder discernir lo falso, lo equivocado, lo torcido, las tinieblas, lo que no es de Dios, aunque parezca de Dios, lo va a discernir. Entonces, te dije ahorita como 5 cosas que hacen los que llenos del Espíritu Santo, además de lo lindo que es hablar en lenguas, de lo lindo que es cantar en el Espíritu, profetizar, ver visiones y soñar cosas en Dios, además de eso. Tenemos otra, dice, no puedo asistir al templo porque tengo mucho miedo a causa de la pandemia. ¿Qué me aconseja para no desanimarme? El miedo me tiene controlado. Pues mira, no, yo no te puedo criticar realmente que eso es lo que ha venido con la pandemia, es un manto de miedo sobre el pueblo de Dios, sobre congregarse. Y realmente que las acumulaciones de gente son los medios donde se propagan las situaciones. Pero realmente yo creo que, ponemos nosotros aquí, ya tenemos que, ¿cuántos meses tenemos de haber comenzado? 3 meses de haber comenzado acá. Y nosotros no hemos tenido ningún problema, ninguno. Si hay disciplina y si hay todas las medidas de bioseguridad, no va a haber problema. He visto gente que el primer culto vino y no ha dejado de venir desde ese entonces. Y he visto gente también que estaba llena de miedo y poco a poco se ha ido agregando y he visto que es sano venir. Verá que mientras no pasen se sobrepasen o se abusen sobre las medidas de bioseguridad. Entonces está la mascarilla, el gel de manos, pero trata de vencer ese miedo. Ahora, si a un caso, mientras llegue ese momento, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? No sé dónde te congregas. Sigue a tu pastor o sigue, si estás aquí con nosotros, sigue desde las redes. Para eso, hermano, se está haciendo todo esto, para eso se invierte, para eso se hace todo lo de las redes, para que usted coma el pan, esté en el mensaje, se edifique como cuerpo de Cristo espiritual a través de las redes. Por las redes. Yo opino que el que se va a quedar en casa porque se está cuidando está bien, pero que esté con toda la disciplina, ¿verdad? Con su Biblia, su cuaderno, apagado los otros chats de las otras redes y que usted esté concentrado en el tema, alabe al Señor ahí donde esté en su casa, si tiene el pandero, pues denle, cante y sea parte de esa iglesia espiritual que está por las redes. Entonces, creo que ahorita la iglesia debe de salirse de ese esquema que si no viene aquí, no está en la iglesia. No, para eso están las redes. Para que usted se quede ahí, hágalo con disciplina y cuando el Señor le ayude, ¿verdad? Renuncia a todo miedo y pues congréguese cuando usted pueda. Pero si está muy lejos, si no puede por su hora de trabajo, por la distancia donde vive y la hora donde comienza el toque de queda, pues hágalo por las redes, También recordándole, pa, que nosotros contamos con todas las medidas de bioseguridad y también tenemos una área al aire libre afuera. Sí, calidad. Tenemos un área libre afuera, tenés razón, ¿verdad? Donde están al aire libre, están con techo, pero no están con ventilación artificial, es natural todo. Y pues pueden estar ahí, hay muchos que llegan ahí. Y también aquí adentro, en nuestro templo, tenemos los aires acondicionados con luces ultravioleta, ¿verdad? Para proteger, y realmente que Dios nos ha traído gente tan linda que respete todos los protocolos de desinfección, como se dirá, ¿verdad? Donde llegan a fumigar otra vez todo y otra vez preparan todo para que quede limpio otra vez. Realmente que si se hacen las normas y todos andan con su mascarilla quirúrgica, no tiene por qué tener miedo, solamente guarde su distancia
Y si nos enfocamos en el Señor, pues nos va a ir bien, ¿verdad? Al principio todo el mundo tenía miedo, tú tenías miedo cuando viniste, tú tenías miedo, yo también tenía miedo. Todos, ¿verdad? Hicimos ¿cuántos cultos de prueba? Como 4 cultos de prueba para comenzar a abrir, porque sí, ese es el componente espiritual que trajo la pandemia. Fue un manto de miedo, fue un manto de miedo. Era que el Señor nos auxilie. Pero el Señor le dice a sus discípulos, no temáis 7 veces. 7 veces le dice, no temáis, no temáis. Ok. Démosle pues. Dice, en la alegoria de Abraham explica que Agar es la esclava y que Sara es la libre. ¿Me puede explicar qué significa? Ok, él lo que está haciendo ahí son dos comparaciones. Esa es una alegoría, eso está en Gálatas. Gálatas capítulo 4. En el versículo 23 dice, Gálatas 4:23, pero el hijo de la sierva nació según la carne. Lo tenía aquí cerquita porque como estábamos viendo lo de Abraham y Sara, verán la lucha de simientes. Pero esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, que este es Agar, pero el monte, ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en la esclavitud con sus hijos, son los hijos esclavos de la tierra. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Entonces, realmente que están hablando que comparando a Sara con la Jerusalén celestial, donde de ahí nacemos todos, los hijos de Dios de ahí nacemos. ¿Por qué? Porque dice el libro de Juan capítulo 3 que nacemos de arriba. Y en una parte del libro de Isaías dice que ahí están inscritos en la Jerusalén nacional los que nacen ahí, de ahí nacemos nosotros, es como un vientre que hay. Pero hay otro vientre aquí abajo en la tierra que es la descendencia de los esclavos. Esclavos, ¿verdad?, del pecado, y esos son los que persiguen a los hijos de la libre. Entonces, esa es una comparación, es una alegoría, esa es una figura, ¿verdad?, literaria que utiliza el apóstol para explicar la lucha que hay, ¿verdad?, de los que nacen de arriba a los que siguen estando esclavos al pecado, esclavos a muchas cosas de la tierra, atados a la tierra completamente. Pues usted se fija a la descendencia de Agar, a Ismael, usted no lo ve haciendo un altar, usted no lo ve adorando, usted no lo ve teniendo visiones porque estaban esclavos a cosas terrenales. Pero si usted sí ve a Abraham y a Isaac, que es la descendencia, ¿verdad?, y Jacob, que todos son sacerdotes buscando las cosas de arriba, tremendo el Isaac. Entonces a eso se refiere, las 2 descendencias, las 2 mujeres. Última pregunta tenemos. Si Abraham dio el diezmo y es parte del Antiguo Testamento, ¿qué base bíblica me explica porque nosotros somos llamados a hacer si vivimos en el Nuevo Pacto? Muy bien, pues vámonos a la palabra. Mejor le voy a dar el verso bíblico. Fíjese pues, el Señor dijo a Mateo 23:23, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Más peso uno que otro. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Cuáles son aquellas? Paga el diezmo del eneldo, del comino. Pero tenía más peso la misericordia, la justicia y la fidelidad. Pero no dice que hay que descartarlo. El Señor nunca lo descartó el diezmo. Ahí está el verso bíblico, Mateo 23:23. Otro verso bíblico donde nos habla. Vamos a ver. Hay un verso bíblico y este es el que yo más, este es el que más utilizo. Hebreos 7:8. Hebreos 7:8. Aquí ciertamente hombres mortales reciben diezmo. ¿Dónde está Hebreos 7:8? Nuevo Testamento. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí, ¿a dónde ahí? Ahí arriba, en el lugar santísimo donde está el Señor, donde está el trono, ahí el lugar del tesoro, pero allí lo recibe uno de quien da testimonio de que vive. ¿Quién es? El Señor Jesús, Él lo recibe. Entonces, hermano, uno hace las cosas en fe, hace cosas literales, como ahorita hacemos cosas literales, pero en fe sabemos que estamos traspasando a la línea espiritual. Así es esto, ¿verdad? Así es esto. Entonces, ya te di dos
dos versículos, ¿verdad? Bases. Primero las palabras del Señor Jesús y luego otro el apóstol Pablo, ¿verdad? Que está hablando de Melquisedec y trae aquel evento, vaya, léalo. Trae aquel evento, ¿verdad? Donde Abraham le dio los diezmos a Melquisedec y lo explica claramente todo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todas esas situaciones. Nos explica la bendición que hay de diezmar. Entonces ahí podemos meter luego lo del Malaquías, que te abriré las ventanas de los cielos. Solamente quiero dejar bien claro, el que diezma va a traer bendiciones, pero el que no diezma no va a traer maldiciones. No es maldito, hermano. No, mire lo que estoy diciendo, no va a traer maldiciones. Realmente que se va a perder de bendiciones. ¿Por qué? Porque yo lo que creo que el que diezma, hermano, su economía está blindada. Su negocio, su familia, Dios siempre le va a proveer, porque siempre mantuvo la cuenta ahí arriba en el cielo. Por eso ahora creo porque Pablo decía, estoy seguro que el Señor va a guardar mi depósito hasta el día de su venida. Entonces es poderoso para guardarlo, porque todos realmente depositamos en los cielos. ¿Qué hace que depositemos en los cielos? Como dice ahí en Hebreos 7:8. Lo recibe uno que da testimonio de que vive. ¿Quién es el que da testimonio de que vive? El Señor Jesús. ¿Verdad? Es la fe hace eso, hermanos. Entonces, hay que pedirle al Señor esa fe suficiente para saber que todo lo que hacemos aquí abajo, lo que entregamos aquí abajo, sí lo recibe un hombre mortal, pero de arriba también lo recibe. Por eso, hermano, en el libro de Hechos 10, a Cornelio, el ángel le dice, ha subido delante de ti, Hechos 10, Nuevo Testamento. Ha subido como memorial, dice, tus ofrendas y limosnas delante del Señor. Y es cierto que la pregunta es de diezmo, pero ¿por qué no habla de diezmo ahí? Porque Cornelio ni sabía lo que era el diezmo, él solo ofrendaba y daba limosnas. Pero yo quiero creer que después de que recibe la visitación de Pedro, como era una persona dadivosa y él ya sabía antes de conocer la doctrina del diezmo que todo lo que él entregaba en dinero a los hombres terrenales para hacer obras aquí abajo subía delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que buscamos todos, que todo lo que suba, se entrega aquí abajo, suba como lo fragante a la presencia del Señor. Pero eso es por revelación, como Abraham, vuelvo al tema que traje de Abraham, ¿por qué le dio los diezmos a Melquisedec? Porque por revelación. Así que primero, ya le dije, Mateo 23, anótelo y vaya, estúdielo, ¿verdad? Mateo 23, creo que le dije, y luego le dije Hebreos 7:8. Le di 2 versículos. A ver. Yo ahorita en WhatsApp dice, buenas noches, pastor, ¿hacia dónde se dirige una persona que muere en Cristo? ¿Dónde está por mientras viene el Señor? Pues su cuerpo va al sepulcro, ¿verdad? Su alma, ¿verdad? Va a estar a un lugar de reposo. Recuerden, hermanos, que antes de Jesucristo, cuando alguien moría, iba a un lugar que era la sepultura. Era un lugar en la tierra. Ese lugar, hermanos, si usted se fija, había como 2 estados, como 2 situaciones. Y eso lo vemos cuando muere aquel joven que estaba lleno de llagas, que era Lázaro. Él muere, su alma desciende y ve a Abraham. Allá estaba Abraham también. Y dice que había una llama de fuego y del otro lado estaba el rico. Usted sabe todo aquel diálogo, ¿verdad? Entonces eso se llamaba, es lo que nosotros entendemos como la cautividad. Que el Señor Jesús, cuando resucita y vence la muerte, se lleva cautiva la cautividad. ¿A dónde se la lleva? Se la lleva para el paraíso, se la lleva para un lugar de reposo. O sea que ya no está ahí, lo trasladó a otro lugar. Entonces, ahí está su alma. Mirá, si usted revisa, era algo que estaba profetizado. Mirá, estaba profetizado en el Salmo 16, en el Señor Jesús. Pero realmente que lo que le pasa al Señor Jesús, dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, Salmo 16:10. Eso están hablando del Señor Jesús y eso nos concierne a nosotros. Tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. ¿Verdad? Entonces primero está hablando del alma y luego está hablando del cuerpo, está hablando del Señor Jesús. Pero ahora solo piensa una cosa, que cuando muere el ladrón de la cruz que cree en el Señor, le dice, ciertamente tú estarás conmigo en el paraíso. No lo mandan allá al Seol, donde descendieron muchos. Sí, ahí estaba Abraham.
Pero, insisto, antes de Cristo ahí estaban como el grupo de los que habían creído en Cristo y los que no, ¿verdad? Por eso el Señor desciende y les va a predicar a ellos, les les predica a ellos el Señor. Entonces, esa cautividad se la llevaron para un lugar, podría decirse, y me atrevo así como intermedio, bueno, se va a ir acumulando hasta el día de la resurrección, ¿verdad? Entonces, así está la situación ahorita. Ok, esas son las últimas preguntas. Bueno, son las 7 de la noche. Se nos fue el tiempo como un abrir y cerrar de ojos. A pesar de que tuvimos algunas situaciones, porque estamos como nuevitos en estas cosas, pero nos vamos a ver el siguiente miércoles a las 6 de la tarde en punto. Sépanos disculpar que comenzamos unos minutos después, pero realmente que estábamos peleando con un par de cables, pero el Señor ha sido bueno que ya comenzamos. Así que mañana es jueves, hay intercesión a las 6:30, el viernes hay culto a las 6:30 también, y el domingo también tenemos reunión a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía. Todo es por las redes, todo va a estar por las redes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tenga feliz tarde y noche. Cuídense mucho,